Bienvenidos a este nuevo análisis histórico. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más, la verdad, fascinantes y escalofriantes de todo el siglo XX. Literalmente vamos a ver cómo una democracia moderna no fue invadida por un ejército enemigo, no. Fue desmantelada desde adentro, pieza por pieza. Y a ver, para ustedes que están en la prepa, que apenas están explorando cómo funcionan los gobiernos y nuestras sociedades, esto es clave, porque la historia, créanme, no es solo memorizar fechas aburridas, sino que es un manual de estrategias y a veces esas estrategias se repiten. Bueno, entremos de lleno en esto. La pregunta del millón aquí es, ¿cómo exactamente un hombre armado con un simple garrote y, bueno, muchísimas promesas falsas, logró robarse un país enterito? Y ojo, no estamos hablando de una película de ciencia ficción ni de alienígenas, estamos hablando de Benito Mussolini. Este tipo usó manipulación pura, intimidación brutal y, la verdad, entendía perfectamente la psicología humana para adueñarse de Italia. Es como leer el manual de un manipulador experto. Da terror, pero es imposible dejar de mirar. Y todo, absolutamente todo, arrancó con una actitud súper específica. Su lema era "me ne frego", que básicamente se traduce como "me importa un bledo". O sea, imagínense eso. El movimiento de Mussolini supo capitalizar esta especie de apatía agresiva. Era una rebelión súper tóxica contra las instituciones, las reglas, vaya, contra el respeto básico. Era como decirle a toda una generación que estaba harta y frustrada, ¿saben qué? Las reglas ya no importan en absoluto. Sección 1. La crisis italiana, o más bien, el escenario perfecto para el extremismo. Porque, a ver, los dictadores no caen del cielo un día soleado de paz y prosperidad, ¿verdad? Aparecen cuando hay vulnerabilidad. Para entender cómo creció este monstruo del fascismo, primero hay que entender el trauma que traían. Italia venía saliendo de la Primera Guerra Mundial con un saldo aterrador, 600.000 muertos y 1 millón de heridos. 600.000. Y para colmo, aunque estaban en el bando ganador con Francia y Gran Bretaña, a Italia no le dieron los territorios que le habían prometido en los acuerdos. Esto generó un resentimiento tremendo, algo que ellos mismos bautizaron como una victoria mutilada. Imagínense a una nación entera traumatizada y sintiendo que la habían estafado por completo. Y claro, esto creó un choque brutal en la sociedad. Por un lado, les vendían la ilusión de ese pasado romano súper glorioso, pero la realidad de los años 20 era de pura y absoluta miseria. Para que se den una idea, el salario allá era 3 veces menor que el de un francés o un británico. La gente huía. Literalmente millones se iban al exilio. El país estaba a un pelo de una guerra civil. Tenías campesinos desesperados tomando tierras por la fuerza, huelgas por todos lados, en fin, un caos total y absoluto. Lo que nos lleva a la sección 2, el origen del fascismo, un movimiento nacido, literalmente, de la violencia. Y aquí entra nuestro protagonista, Benito Mussolini, que la verdad era un genio, pero del marketing visual. Fíjense que antes de la guerra, él era un líder de izquierda, pero el conflicto lo transformó en un nacionalista extremista. Inventó el fascismo, sacando el nombre de los fases, que eran unos símbolos de autoridad en la antigua Roma. Y Mussolini diseñó esta marca porque era una marca al milímetro. Adoptó el famoso saludo romano, vistió a su gente con camisas negras y a veces hasta les ponía cascos con calaveras. Toda esta estética de chico rudo estaba calculada para hacerlos sentir unidos y, por supuesto, para aterrorizar a cualquiera que los viera. Y esto ilustra perfectamente cómo operaban ya en las calles. Mussolini no andaba con rodeos, llegó a juntar a 300.000 tipos armados. Y ojo, esta gente no se sentaba a debatir amablemente sus ideas, ellos imponían el terror a puros golpes con un garrote al que llamaban manganelo. Hacían el trabajo sucio, rompiendo huelgas a la fuerza y armando expediciones de castigo. Sus tácticas eran de terror. Por ejemplo, agarraban a sus opositores y los obligaban a tragarse litros de aceite de ricino. ¿Para qué? Para provocarles diarrea en público y humillarlos frente a todos. Hay testimonios súper fuertes como el de Teresa d'Ergalí, que cuenta cómo arrastraron a su familiar fuera de un bar y lo golpearon salvajemente hasta dejarlo casi muerto en el piso. Era brutalidad callejera pura y dura. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿quién en su sano juicio le daba dinero a esta pandilla de matones? Bueno, las palabras de Marta Badoni, que era hija de un industrial súper rico de la época, nos dan la respuesta directa. Resulta que después de la Revolución Rusa, las élites económicas y los dueños de las fábricas estaban muertos de miedo por el avance del comunismo, así que tomaron una decisión fatal: usar a Mussolini como su perro guardián. Preferían darle dinero a estos matones de camisas negras con tal de mantener el supuesto orden. Básicamente, estuvieron dispuestos a tirar la democracia a la basura solo para proteger sus negocios. Un trato con el diablo.
Sección 3. La marcha y el engaño. El golpe de Estado legal de 1922. Para octubre de 1922, Mussolini se juega el todo por el todo. Hace un farol inmenso y amenaza: o me dan el poder o marcho sobre Roma y lo tomo por la fuerza. Entonces, 40.000 de sus militantes fascistas empiezan a marchar hacia la capital, viéndose como un ejército imparable. Pero, y aquí viene el contraste más ridículo de la historia, mientras sus seguidores marchaban jugándose la vida, adivinen dónde estaba Mussolini, escondidito y a salvo en Milán. De hecho, se fue a la ópera con su esposa. Sí, a la ópera. Quería verse como un ciudadano intachable, por si el ejército aplastaba su rebelión y el golpe fracasaba. Fue el engaño más grande del siglo. Pero ¿saben qué? El engaño funcionó de maravilla. El ejército italiano tenía la fuerza para barrer con esa marcha en 5 minutos. Todo, absolutamente todo, dependía del rey Víctor Manuel. Pero el rey tuvo miedo. Temiendo perder su corona si se armaba un conflicto grande, se echó para atrás y rechazó declarar el estado de sitio. Se acobardó por completo. Peor aún, le entregó el país en bandeja de plata, ofreciéndole a Mussolini el puesto de primer ministro. Este momento preciso se convirtió en el manual de cómo tomar el poder usando solo el miedo. Un manual que, por cierto, Adolf Hitler tomaría nota y copiaría al pie de la letra años después. Sección 4. La muerte de la democracia. Cómo desmantelar un país desde adentro. Avancemos para ver cómo esto escala súper rápido, porque Mussolini no se despertó al día siguiente siendo un dictador absoluto. Lo hizo poco a poquito. En 1922 lo nombran primer ministro, todavía juega dentro de las reglas, pero para el 23 ya está metiéndole mano a las leyes electorales. Y el punto de quiebre total llega en el 24. El líder de la oposición, un socialista llamado Matteotti, se atreve a denunciar que hubo fraude. ¿Qué pasó? A los pocos días lo secuestran y lo asesinan a puñaladas los matones de Mussolini. Ese escándalo casi tumba al gobierno. Pero Mussolini, con un descaro a nivel experto, usó esa misma crisis para agarrar todavía más poder. Así que, usando la vieja excusa de defender al Estado tras unos supuestos atentados, Mussolini hace que le aprueben las famosas leyes fascistísimas. Y presten atención aquí, porque así es como se borra una sociedad libre. De un solo plumazo hizo ilegales a los sindicatos independientes. Mandó a cerrar cualquier periódico que no le aplaudiera. Creó un partido único y el rey, al rey lo dejó de adorno. En cuestión de 3-4 años, a mediados de los 20, la democracia italiana ya estaba a 3 metros bajo tierra. Sección 5. Control mental y juventud. Creando al hombre nuevo. Porque Mussolini no se conformaba con mandar. Él quería meterse en la cabeza de la gente. Quería resetearles el cerebro. Y lo hizo con una táctica de manipulación súper básica. Te doy premios, pero te exijo todo. Por un lado daba cosas que sonaban geniales. 70% de descuento en trenes para ir de vacaciones. Campamentos de verano gratis en la playa o en la montaña para los niños. Sonaba a paraíso, ¿no? Pero el precio que cobraba era carísimo. El voto dejó de ser secreto. Si querías trabajar en lo que fuera, necesitabas a fuerzas tu credencial del partido fascista. Y olvídate de la privacidad, las familias vivían vigiladas día y noche por las milicias locales. Básicamente vendieron su libertad a cambio de unas vacaciones baratas. Y si algo sabía el régimen, es que tenía que lavarle el cerebro a los más jóvenes. Imagínense a ustedes que están en la prepa, o incluso a sus hermanitos menores. El testimonio de Piero Gandini, que tenía solo 10 años en esa época, nos pone la piel de gallina. A los niños los metían en estos grupos juveniles, les ponían uniformes militares y, escuchen esto, les daban rifles de verdad como si fueran simples juguetes. El fascismo fue súper astuto, se aprovechó de esa necesidad natural que todos tenemos de adolescentes de pertenecer a un grupo y de sentirnos importantes. Les inyectaron una fantasía de poder absoluto. Y mientras los jóvenes jugaban a la guerra, Mussolini controlaba la narrativa por completo. Entendió antes que casi nadie que la imagen pública es tu mejor arma. Fundó el Instituto Luce para ser el dueño absoluto de todos los noticieros que pasaban en los cines. O sea, él era el dueño del único feed de noticias que existía. Era un maestro de las relaciones públicas. De hecho, lo hizo pero tan bien, que políticos internacionales súper importantes de la época, como Winston Churchill, llegaron a echarle flores en los años 20 por mantener el orden. Imagínense el nivel de manipulación. Sección 6. El principio del fin. La guerra de Etiopía y la falsa grandeza. Pero bueno, el ego de un dictador es como un pozo sin fondo. Tarde o temprano necesita más para alimentarse. Para 1935, Mussolini necesitaba otra victoria espectacular para mantener a la gente embobada. ¿Qué hizo? Se inventó una guerra súper racista y cruel contra Etiopía, prometiéndole a los italianos que tendrían su propio imperio, un lugar bajo el sol, como decían.
El nivel de lavado de cerebro era tal que en el Día de la Fe, cientos de miles de parejas fueron a donar sus anillos de matrimonio de oro para pagar las armas. ¡Qué locura! Pero la realidad allá en África era un horror indescriptible. Las tropas italianas rompieron todas las leyes internacionales y usaron armas de destrucción masiva, literalmente rociando pueblitos enteros de civiles inocentes con gas mostaza. Y aquí llegamos al punto crucial para entender qué tanto te puede corromper un sistema así. Vittorio, el propio hijo de Mussolini, tenía solo 19 años en esa época. Sí, más o menos la edad que tienen ustedes saliendo de la preparatoria. Él era piloto y se dedicaba a lanzar bombas incendiarias sobre familias etíopes. ¿Saben cómo describió esta masacre cuando regresó? Dijo que fue un trabajo muy divertido. Qué fuerte, ¿no? Es la prueba más escalofriante de cómo este pensamiento fascista le pudrió la moral por completo a toda una generación. Así que, haciendo un resumen, hemos visto cómo este movimiento explotó los traumas de una nación. Usó el miedo como arma, le lavó el cerebro a los más jóvenes y destruyó un país libre usando las propias leyes del sistema. Y todo mientras la mayoría de la gente simplemente volteaba a otro lado. Lo que nos deja con una pregunta que realmente quiero que se lleven en la cabeza hoy. Si una democracia moderna y completa pudo ser destrozada desde adentro a base de mentiras y gente que se conformó, ¿qué es lo que protege exactamente a las nuestras el día de hoy? Piénsenlo. Ha sido un gusto acompañarlos en esta exploración histórica. Nos vemos en la próxima.